Gloria al Señor. Mis amados, damos gracias al Señor porque podemos volver con los estudios. Y estamos estudiando Lucas capítulo 20. Nos toca el capítulo 20 hoy. Y es nuestra oración que el Señor se glorifique en esta palabra. Es nuestra oración que el Señor hable a tu corazón, que el Señor hable a cada uno de los que son su iglesia y que esta palabra nos acerque hacia Él. Amén. Solo para recordar, en el capítulo 19 vimos que el estar en el Hijo del Hombre, la presencia del Hijo del Hombre en la vida de alguien trae salvación. Vimos que también trae recompensas. Vimos que la presencia del Hijo del Hombre trae paz. Vimos que la presencia del Hijo del Hombre trae pureza y santidad. Vimos también que cuán importante es que el Hijo del Hombre se manifieste en nosotros. Creo que tu vida y la mía debiera centrarse en eso. Creo que nosotros cada día que pasa de nuestra vida, nuestro pensamiento debería ser, realmente me parezco al Señor Jesucristo. Creo que nuestro pensamiento debería ser, ¿estoy actuando como actuaría Él? ¿Mis actitudes son las que Él tendría? ¿Mi vida está enfocada en Él? ¿Dónde me reflejo? ¿Con qué? ¿Cuál es mi medida con la que mido mi vida? ¿Cuál es la vara con la que mido mi vida? ¿El Señor Jesucristo? Sí. Y si fuese así, ¿cómo estoy? ¿Se está manifestando? Una muy buena manera de saber que el Señor se está manifestando en tu vida y en la mía, obviamente mirando primero nuestro carácter, no ser personas idiotas, no ser aburridos, no ser ásperos, hoscos, etcétera, etcétera, o no ser peleones, contenciosos. Cuando verdaderamente estamos viviendo la vida cristiana, empezamos a predicar la vida cristiana, empezamos a predicar el Evangelio, y entonces cuando eso sucede, siempre habrá oposición. ¿Qué dije yo? Siempre habrá oposición. Entonces voy a poner aquí la presencia del Hijo del Hombre genera oposición. Y mire quiénes se oponen. Sucedió un día que enseñando Jesús al pueblo en el templo y anunciando el Evangelio, llegaron los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos y le hablaron diciendo, dinos, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién es el que te ha dado esta autoridad? Quiero que mire una cosa, quienes deberían conocerlo a la perfección, quienes deberían entender que Él era el Hijo de Dios, no lo entendían. No lo entendían. Voy a poner aquí, se oponen quienes teóricamente tienen autoridad en Él. Versículo 1 en adelante. Los sacerdotes, los escribas, los fariseos, eran quienes tenían teóricamente la autoridad en aquella época. Pero ¿sabe cuál era el problema? El problema de ellos era que estaban tan centrados en ellos que no podían entender al Hijo del Hombre. Escuche, cuando usted está centrado en religión, en lo que usted cree, en lo que usted piensa, y en usted mismo, en lo que usted podría perder o ganar, usted no puede percibir al Hijo del Hombre. No es una cosa fácil de entender. Fíjese que entre más usted se niega, más entiende al Hijo del Hombre. Entre más usted renuncia a usted, más le conoce a Él. El problema aquí era, los religiosos no solamente estaban en total desconocimiento de Él, sino que no estaban dispuestos a aceptar su autoridad. Correcto, ellos pensaban, somos los dueños de la verdad, somos escogidos, este que ha venido, ¿quién es? Y si ustedes se dan cuenta, quien estaba ahí era Dios mismo. Entonces, no supieron reconocer el tiempo del Mesías, y la Biblia habla del Mesías, no supieron reconocerlo. Aún hasta hoy, hay rabinos que se dedican a negar la deidad del Señor Jesucristo. Entonces, hermanos,
se oponen quienes teóricamente tienen autoridad. No se asombre de que de repente alguien religioso le diga, pero ¿con qué autoridad? ¿Cómo se te ocurre que Dios te va a usar a vos? O que le digan, oye, escúchame, yo llevo años ya en el Evangelio, vos sos una criatura, ¿cómo te voy a usar primero a vos que a mí? ¿Quién te dio permiso de hacer eso? ¿Por qué estás hablando? ¿Quién te dijo que prediques? ¿Qué cobertura tenés? Porque hoy está de moda eso, ¿verdad? ¿Quién es tu cobertura? Ese era el cuestionamiento aquí. Me gusta mucho la actitud de Jesús. Voy a poner aquí, se oponen quienes teóricamente tienen autoridad. Los escribas, sacerdotes y fariseos deberían conocerle y conocer su autoridad. Por estar centrados en ellos mismos, no conseguían verle. Hermano, usted tiene que revisar su vida. Usted tiene que mirar su cristianismo. Si su cristianismo es centrado en usted mismo, usted tiene que preocuparse, porque usted puede ser un escriba o un fariseo de este siglo. Mire la actitud de Jesús. Al respondiendo Jesús les dijo, os haré yo también una pregunta, respondedme. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Jesús fue un experto al hablarles así. Porque, mire, si ellos decían que el bautismo de Juan era del cielo, él le iba a decir, ¿por qué no le creyeron? Pero si ellos decían que no era del cielo, el pueblo se iba a enojar con ellos. Y ellos, mire, yo quiero que usted mire una cosa. No era solo un rechazo por ignorancia lo que había en contra de Jesús. Era un rechazo deliberado. Ellos sabían lo que estaban haciendo. Yo quiero que usted me entienda algo. Nosotros criticamos a los fariseos. Pero cuando usted toma una decisión sin tomar en cuenta lo que Jesús habló, usted está teniendo la misma actitud que un fariseo. Cuando tomamos una decisión sin que nos importe lo que Jesús habló, mis amados, estamos teniendo la misma actitud. Estamos diciéndole, ¿con qué autoridad venís a pedirme esto? ¿Con qué autoridad estás haciendo lo que estás haciendo? En otras palabras, ¿quién sos vos para regir mi vida? Entonces dice, el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres. Entonces ellos discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo, dirá, ¿por qué pues no le creíste? Y si decimos de los hombres, todo el pueblo nos apedreará, porque están persuadidos de que Juan era profeta. Y respondieron que no sabían de dónde fuese. Entonces Jesús les dijo, yo tampoco os diré con qué autoridad hago estas cosas. Voy a poner aquí, en el Hijo del Hombre, hay toda sabiduría para destruir las estrategias de quienes se oponen. Se da cuenta que él les destruyó su estrategia. Ellos la tenían planeadísima, pero se las destruyó. Les hizo notar que estaban equivocados. Les hizo notar que, aunque ellos se creían los sabios de esa época, aunque ellos se creían los que conocían a Dios, Dios estaba ahí delante de ellos y ellos no podían pelear contra la sabiduría de Dios. Fíjense que la Biblia dice, cuando alguno tenga falta de sabiduría, ¿qué hace? Pídala. ¿A quién hay que pedírsela? ¿Al pastor? ¿A los libros? A Dios. A Dios. Y ya que el Señor empezó a hablarles de esto, les muestra otra cosa. La razón por la que los hombres, todo hombre se opone, aunque tenga conocimiento, mucho conocimiento bíblico, la razón por la que todo hombre se opone al Señor Jesucristo, a la
palabra del Señor, a lo que el Señor manda, la razón por la que se pone es una sola: no quiere obedecer. Simple. Hay gente que busca argumentos en la Biblia, anda buscando un versículo para no obedecer este otro versículo. Por ejemplo, usted le dice a alguien que es teóricamente, que conoce al Señor, y usted le dice: fumar es algo que no es de Dios. Y te dice: ¿dónde dice en la Biblia? ¿Dónde dice? Usted le dice a alguien que bebe: es malo que bebas, estás destruyendo tu familia. No, yo lo puedo dominar. Pero el Señor dice que los borrachos no le darán el reino de los cielos. Sí, pero también dice en Proverbios: darle vino al apocado de corazón. Ellos encuentran siempre su doctrina o su teología siempre está centrada en ellos, y están buscando en la palabra licencia para hacer ellos lo que ellos quieren. Entonces voy a poner aquí quienes se oponen, lo hacen porque no quieren obedecer. Versículo 9 en adelante. Comenzó luego a decir al pueblo esta parábola: un hombre plantó una viña, la arrendó a labradores y se ausentó por mucho tiempo, y a su tiempo envió a un siervo a los labradores para que le diesen del fruto de la viña, pero los labradores le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar otro siervo, mas a ellos a este también golpeado y afrentado, le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar un tercer siervo, mas ellos también a este echaron fuera herido. Entonces el señor de la viña dijo: ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado, quizá cuando le vean a él le tendrán respetos. Mas los labradores al verle discutían entre sí diciendo: este es el heredero, venid matémosle para que la heredad sea nuestra. Y le echaron fuera de la viña y le mataron. ¿Qué pues les hará el señor de la viña? Vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros. Quiero llegar hasta ahí porque, mis hermanos, esto que Jesús les está hablando, ellos lo están entendiendo perfectamente. Cuando Él está hablando, les mandó uno de sus siervos, el Señor les está haciendo acuerdo de los profetas. Ellos apedrearon a tantos profetas, ellos cortaron, aserrucharon a tantos profetas. Ellos no solamente se opusieron al profeta, sino que usaron autoridades políticas para no permitir que el profeta dé el mensaje. Por eso es que en muchos casos los profetas fueron apedreados, o fueron aserrados, o fueron asesinados por reyes, o fueron encarcelados por reyes. Entonces, aquí el Señor les está diciendo: el problema de ustedes es que no quieren obedecer. No quieren obedecer. Y eso que ustedes conocen, y porque ustedes no quieren obedecer, por eso se oponen. Y esto viene históricamente. Esto lo vienen haciendo ustedes desde antes. Miren, ya ustedes rechazaron a los profetas. Ya ustedes rechazaron a los siervos, a los mensajeros que Dios les envió antes. Y ahora está entre ustedes y delante de ustedes el Hijo de Dios, que es el dueño de todo lo que hay. Y ustedes, con el fin de que Él no gobierne y que Él no reine, ustedes lo van a matar. Eso es lo que le estaba diciendo. Los está confrontando con su propia teología. Porque la teología de ellos estaba basada en: quiero conocer a Dios para ver qué beneficio saco de Dios. Y aunque nosotros criticamos, también nosotros podríamos estar en ese grupo, ¿verdad? Nos acercamos a Dios por lo que le pueda sacar a Dios, por conveniencia. Por conveniencia. Mientras me convenga, Dios es autoridad. Cuando no me convenga, Dios no es autoridad. Mientras sirva a mis intereses, yo voy a escuchar lo que Dios dice. Pero cuando no sirve a mis intereses, no voy a escuchar lo que Dios dice. Entonces, quienes se oponen, lo hacen porque no quieren obedecer. No quieren obedecer. Vamos a poner aquí
la clase teóloga de la época de los judíos fue oposición constante al mensaje verdadero que Dios enviaba. Oposición constante. Fíjense que una manera de oponerse a Dios, escuche esto, puede ser importante para su vida. Una manera de oponerse a Dios es no aceptar las autoridades que Él pone. Una manera de oponerse a Dios. Una manera de oponerse a Dios es querer con mitines, reuniones, manifestaciones, lo que sea, cambiar lo que Dios estableció. Sé de iglesias, por ejemplo, donde los hermanos han hecho reuniones y han sacado a las autoridades de la iglesia. Y han tomado ellos la autoridad en la iglesia. ¿Usted piensa que eso es saludable? ¿Usted piensa que Dios va a bendecir eso? No. Aunque ellos teóricamente se están oponiendo a quien está delante, en realidad se opusieron a la autoridad de Dios. Entonces, aquí el Señor lo que les está mostrando es, no se trata de lo que tú quieres o de lo que a ti te conviene, se trata de lo que Dios quiere establecer y de lo que Dios está haciendo. Por cierto, lo que Dios quiere establecer y lo que Dios está haciendo, te conviene. ¿Me van a entender? Tener tú las riendas del asunto, gobernar tú, no te conviene, te hace daño. Dejar que Dios gobierne, eso sí te conviene. Mire el pensamiento mundial ahorita. El patriarcado y hay pelea en contra del patriarcado y por qué los hombres y las mujeres tenemos que salir adelante. Y esa doctrina que es totalmente apartada de Dios y en contra de Dios, se mete a las iglesias. Se mete a las iglesias. Y es una manera de oponerse a Dios. Dios estableció la vida. Dios es el dador de la vida. Nosotros tenemos derechos de decidir qué hacemos con nuestro cuerpo. ¿Acaso eso no es oponerse contra Dios? Durante los últimos 12 o 15 años hay esta lucha. En algunos casos, en algunos países, antes todavía. Como no ha funcionado, ¿sabe qué es lo último que hay? Lo he visto en declaraciones de diputados y senadores en Brasil y de activistas en Estados Unidos, que mientras la gente se base en lo que Dios dice, son unos retrógrados y no se va a poder instaurar la ideología de género, el feminismo, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, ahora ya, hasta hace un tiempo era en contra de las autoridades, ahora es en contra de Dios mismo. Pero obviamente, no van a ir a decir directamente delante de Dios, porque no les conviene delante de los hombres. Entonces, ¿qué es lo que ellos hacen? Se oponen a la iglesia. En Argentina iban a quemar una catedral, ¿sabía usted? Lo paradójico del asunto es que quien hace eso está yendo en contra de sí mismo. Estos señores no entendían eso. Ellos no querían que el Señor Jesucristo reine. Ellos no querían aceptar la palabra del Señor Jesucristo, no la aceptaban. Ellos querían lo que ellos pensaban, sentían y deseaban. Paradójicamente, quienes debían dar a conocer lo que Dios quería, eran los que se oponían, los que constantemente se opusieron. Entonces la clase teóloga de los judíos fue oposición constante al mensaje verdadero que Dios enviaba. Utilizaron todo tipo de argucias para destruir a los mensajeros. Pero además de eso, por si eso fuera poco, ahora
siquiera no estaban dispuestos a que el Señor Jesucristo reine. No estaban dispuestos. Dice, ¿qué pues hará el Señor de la viña? Y le echaron fuera de la viña y le mataron. ¿Qué pues hará el Señor de la viña? Vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros. Cuando ellos oyeron, dijeron, Dios nos libre. Escuche, a ellos no les preocupaba absolutamente nada que no sea que nadie nos quite el poder que tenemos. Que nadie nos quite el lugar de honra que tenemos. Dios nos libre de eso. ¿Sabe lo que le está diciendo el Señor Jesucristo? Señores, el pueblo judío, el pueblo de Israel, no está conociendo a su Salvador. El pueblo de Israel está rechazando a su Salvador. Pues lo siento, señores. Ahora esa piedra que ustedes están desechando, dice, va a ser, él va a destruir la autoridad de ustedes y va a dar su viña a otros. ¿Saben? Me llena de gozo eso. ¿Sabe por qué? Porque esos otros, ¿sabe quiénes éramos? Usted y yo. Los que creemos en el Señor Jesucristo. ¿Cuántos creen en el Señor Jesucristo? Entonces, mi amado, si usted cree en el Señor Jesucristo, usted puede andar tranquilo. Usted es de ese grupo de otros. Ahora escuche, ¿cómo cree? Porque no basta con creer, los demonios también creen y tiemblan. Y tienen miedo y pánico y saben que les llega su hora. Y cuando él llegó donde el Gadareno empezaron a temblar, has venido a atormentarnos antes de tiempo. ¿Cómo usted cree? Solo hay una manera de creer y ser verdaderamente de esos otros a quienes le ha sido dada la viña. Y es creer lo que Él dice en su palabra. La tierra está llena de hombres que creen que conocen a Jesús, pero no conocen su palabra. No es que la palabra, por favor, le decía a un pastor en un programa de televisión, por favor, ese libro es eterno y viejo. Vivimos tiempos nuevos, son tiempos modernos. Ese libro es retrógrado. Ese libro es para los ignorantes. Pero hay otros a quienes les ha sido dado el libro y lo han aceptado. Y como han aceptado el libro, han aceptado al Señor del libro. Y como han aceptado al Señor del libro, tienen un Salvador. ¿Me dejan entender? Hermanos amados, dice, le dará su viña a otros. Cuando ellos oyeron esto, dijeron, Dios nos libre. Pero él mirándolo dijo, ¿qué pues es lo que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. Todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado, mas sobre quien ella cayere le desmenuzará. Ahora, no existe salvación sin que nuestro yo sea completamente tomado por nuestro Señor. Ahora, eso puede sonar horrible, puede sonar esclavitud en el siglo XXI, esto puede sonar, no, esta teología a mí no me gusta. Pero es la verdad. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese, dice, no dice busque sus asuntos y créese sus propias teologías y sus propias doctrinas, piense cómo soy yo y sígame. No, viejo. Niéguese a sí mismo. Miren, una cuestión, le muestro una cuestión con la que el mundo se engaña. Pero cómo no van a permitir que una pobre mujer se saque el hijo, si ha sido terrible, que lo aborte. Si ella no quiere, ¿cómo no van a permitir? El que se opone a eso no tiene amor, porque no le importa que esa pobre mujer sufra. Entonces, ¿dónde está tu amor? ¿Dónde está? ¿Cómo es que amás? Pero el problema es que el mundo tiene errado el concepto de amor.
El amor verdadero no es egoísta. ¿Qué dije yo? Entonces no busca sus propios fines. Entonces la manera de amar a esa persona es enseñarle que si ella asesina a su hijo, no tiene amor. No tiene amor, lo que tiene son sentimientos. No sé si me estoy explicando. Amén. Entonces, hermano, quienes se oponen lo hacen porque no quieren obedecer. Por cierto, yo era de los que no quieren obedecer. Y probablemente usted también era de los que no quieren obedecer. ¿Usted también era? Amén. Éramos, ¿verdad? Ahora, por su gracia inefable, por su gracia, que no, yo no la sé explicar, yo no entiendo por qué Dios me ha perdonado tantas cosas. No lo entiendo. Si yo hubiera sido, yo no me hubiera perdonado, pero Él me perdonó. Entonces le agradezco. Yo le agradezco porque fue por gracia, no lo merecí. No es algo que yo merecí. Pero ahora, mi cuestionante de una manera constante en mi manera de vivir es, ¿realmente estoy aceptando su señorío? ¿O yo soy de estos, a los que se les ha dado un regalo que no merecen, y me quiero apoderar del regalo y quiero yo administrar hasta al dador del regalo? Estos venían y querían oponerse, entonces lo llevaron a un punto en que él tenía que caer de alguna manera. Ellos querían hacerles, como dicen, pisar el palito, ¿no? Como vieron que no pudieron, entonces el Señor vinieron y trataron de tentarlo de otra manera. Dice, procuraban los principales y sacerdotes y los escribas echarle mano, el versículo 19 estoy leyendo, en aquella hora, porque comprendieron que contra ellos había dicho esta parábola, pero temieron al pueblo, les dio rabia. ¿Sabe de quién está hablando? De nosotros, ellos dijeron. Y acechándolo enviaron espías que se simulasen justos a fin de sorprenderle en alguna palabra para entregarle al poder y autoridad del gobernador. Oye, hay que hacerlo meter la pata, y cuando meta la pata, ahí lo metemos. ¿Sabe? Cuando usted lleva un chisme, hermano, tiene que pensar por qué lo lleva. Cuando usted cuenta algo, usted tiene que pensar, ¿cuál es el fin? ¿Qué hay en mi corazón? ¿Por qué quiero contar esto? ¿Por qué quiero contar? ¿Quiero destruir a la otra persona? ¿Quiero hacerle daño? ¿Qué quiero? ¿Por qué estoy hablando? ¿Por qué tengo esta actitud? Usted tiene que mirarse todos los días. ¿Sabe? Usted tiene que juzgarse a usted todos los días basado en la palabra. Porque si usted no lo hace, en el tiempo postrero, la palabra lo va a juzgar. No se juzga a usted mismo basado en lo que usted piensa. No se juzga a usted mismo basado en sus sentimientos. No se juzga a usted mismo basado en los otros. Júzguese basado en la palabra. ¿Sabe lo que pasa cuando usted se juzga basado en la palabra? Fefita. ¿Sabe lo que acontece cuando usted se juzga basado en la palabra? Nunca da la talla. Nunca. Con la palabra nunca damos la talla. Nunca vamos a ser perfectos con la palabra. Entonces usted reconocerá que usted necesita a Cristo. Usted reconocerá que usted necesita de Cristo. No existe salvación sin que nuestro yo sea completamente tomado por nuestro Señor. Una vida tomada por el Señor busca ardientemente obedecer. Al final dice el Señor, la piedra de los edificadores, sobre quien caiga esta piedra, quien caiga sobre esta piedra, dice, será quebrantado, mas sobre quien ella cayere, la desmenuzará. Está diciendo, mejor no se opongan, mejor no se opongan. Bueno, ahora, ya no pudimos agarrarle por ahí, busquemos otra manera de agarrarle, vamos a encontrar otra manera de agarrarle. ¿Y qué hacen? Procuraban los principales sacerdotes y los escribas echarle mano en aquella hora, porque comprendieron que contra ellos había dicho esta parábola. Pero temieron al pueblo, y acechándole, y enviaron espías que se simulasen justos.
a fin de sorprenderle en alguna palabra para entregarle al poder y autoridad del gobernador. Y le preguntaron diciendo, maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente y que no haces acepción de personas, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. ¿Conocían quién era Cristo? Sí, pero no querían aceptar su autoridad. ¿Sabían que enseñaba bien? Sí. Le doy un consejo. Si usted está siendo bien enseñado, no se resista a la autoridad. No se resista. Mi hermano, porque si usted se resiste a la autoridad que Dios estableció, si usted no quiere oír la verdad y usted está escuchando la verdad, probablemente usted sea alguien que está camino al infierno, aún congregándose. ¿Está aquí? Nuestra tendencia es, yo quiero, pero quiero a mi manera. Necesitamos entender, es Dios el que gobierna. Es Dios el que gobierna. Ya, pastor, pero es Dios el que gobierna. Pero ¿y qué si las autoridades se equivocan? Si las autoridades se equivocan, Dios se encarga. Usted no es Dios. Dios es Dios. Entonces usted lo que tiene que hacer cuando no está de acuerdo con algo es orar. Tírese de rodillas. Hable con Dios. Dígale, Señor, esto está pasando. No lo veo tan bien. Se equivocó la autoridad en esto. Esto está errado. Señor, ten misericordia. Ten misericordia. Aquí lo que hicieron fue tratar de que él hable mal para el gobierno. Trataban de que él diga, no hay que dar. No es necesario dar, quédense tranquilos, no se preocupen, ustedes sigan nomás viviendo, sigan viviendo a su manera y ya está, no pasa nada. No pasa nada. Mire, dice, y le preguntaron diciendo, maestro, sabemos que dice y enseña rectamente. ¿No se es lícito dar tributo a César o no? Ellos dijeron, esta es la estrategia ideal. Porque si dice que sí, el pueblo se va a enojar con él. Porque todo el pueblo estaba en contra de dar tributo. Y si dice que no hay que dar, entonces César se va a enojar con él. O sea que como quiera que sea, no tiene escapatoria. Voy a poner aquí quienes se oponen, procuran mezclar las cosas para no obedecer. Fíjese, hay una realidad. No somos de este mundo, pero vivimos en este mundo. ¿Me está siguiendo? ¿Cuántos son de esta tierra? No somos de esta tierra, pero militamos en esta tierra. Vivimos en esta tierra. El sistema de este mundo no tiene nada que ver con nosotros, pero estamos en el mundo. Ahora, la actitud para no obedecer es, bueno, yo es que soy del mundo, yo estoy en el mundo. Y viene la disyuntiva, ¿qué es más importante? ¿Obedezco al mundo u obedezco a Dios? Era una pregunta interesante que le estaban haciendo. ¿Obedezco a las autoridades de esta tierra u obedezco a Dios? Me gusta la respuesta de Jesús. Esta respuesta sirve para usted cuando está pensando cosas, cuando está pensando, bueno, pero y las autoridades dicen esto, pero si aceptan, ¿qué hago? Etcétera. Y le preguntaron diciendo, maestro, sabemos que dice y enseña rectamente. Él comprendiendo la astucia de ellos, versículo 23, les dijo, ¿por qué me tentáis mostrando la moneda de quién tiene la imagen y la inscripción? Y respondieron, de César. Entonces les dijo, pues dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y no pudieron sorprenderle en palabra alguna delante del pueblo, sino que maravillados de su respuesta, callaron. Versículo 19 al 26. Quienes se oponen procuran mezclar las cosas para no obedecer. Jesús enseñó
que estando en esta tierra, porque somos de Él, obedecemos. Lo humanamente establecido. Por ejemplo, yo soy del cielo, ¿para qué? Porque a mí qué me importan los semáforos, yo me cruzo nomás. Hijo de Dios, yo puedo hacer lo que me dé la gana. Esa puede ser la actitud de la carne, ¿me entienden? Esa puede ser la actitud de la carne. Otra cosa puede ser, bueno, si las leyes humanas lo permiten, pues yo me divorcio. Y listo. ¿Cuál es el problema? No, si no es malo, si las leyes humanas lo dicen así, yo pues pago y aunque yo esté en injusticia, compré mi justicia, ¿cuál es el problema? Entonces Jesús lo que está haciendo es mostrándoles, chicos, estando en esta tierra, porque somos de Él, obedecemos lo humanamente establecido. Ahora voy a poner aquí. Pero el parámetro de obediencia que tenemos es Dios y lo que Él establece. ¿Qué quiere decir esto? Hermano, toda ley de esta tierra nosotros debemos cumplirla. Pero en el minuto que la ley se ponga en contra de lo que Dios dice, obedecemos primero a Dios. ¿Está aquí? ¿Se entendió? Si la ley se quiere poner por encima de lo que Dios establece, pues ya nosotros nos regimos a la ley de Dios. Les digo esto porque de aquí a poco, hermanos amados, van a empezar a perseguirnos porque no aceptamos matrimonio homosexual y jamás yo voy a bendecir una boda homosexual. No lo voy a hacer. Aunque el gobierno diga, no lo voy a hacer. Porque primero está Dios. Y nos van a perseguir. Y es importante que sepamos. Si a mí vienen y me dicen que yo ore por alguien que va a abortar, jamás lo voy a hacer. Jamás. Aunque el gobierno quiera obligarnos. Entonces el punto está, ¿debo obedecer a las autoridades de esta tierra? Sí. ¿Debo orar por las autoridades de esta tierra? Sí. Pero mi parámetro de obediencia es Dios. Mi parámetro de obediencia es lo que Dios establece. ¿Amén? Entonces quienes se oponen procuran mezclar las cosas para no obedecer. Es fácil, miren, hoy en día hay total confusión, hermanos. Se está tratando de cambiar el lenguaje. Ya no se puede decir cristianas, ya no se puede decir los cristianos, hay que decir los cristianos y las cristianas. Pero peor todavía, como no hay distinción, como solo hay distinción entre hombre y mujer, y ahora hay, según los hombres, hay más géneros, entonces ya no se puede decir estudiantes, no se puede decir los estudiantes, ya no se puede decir los estudiantes, ahora se dice les estudiantes, con E, porque la E es neutra. Y aunque usted se ríe, esto ya ha acontecido en países teóricamente más preparados que Bolivia. De aquí a poco aparecerá por aquí, entre nosotros, esa historia. Hermanos amados, no aborrecemos a nadie que sea homosexual, no tenemos nada en contra de ellos, los amamos igual que amamos a cualquier otro pecador, pero es nuestra obligación predicarles la verdad. No aborrecemos a nadie que haya abortado, ni que quiera abortar, pero es nuestra obligación como cristianos mostrarles primero lo que Dios dice. Primero lo que Dios dice. ¿Por qué lo hacemos? Por amor. Porque no se trata de lo que vivo en esta tierra. En esta tierra son 70 u 80 años. Del otro lado es una eternidad. Es una eternidad. Y del otro lado dice la Biblia que los homicidas, los afeminados, los que se acuestan con varones, no heredarán el reino de Dios. Entonces es importante nosotros tener clara nuestra visión respecto de lo que Dios establece, aunque las leyes humanas empiecen a dictaminar otra cosa. Lo cierto es que Jesús está hablando que al dar el tributo a César, ellos glorificaban a Dios
y al obedecer a Dios, ellos glorificaban a Dios. Esa tiene que ser nuestra actitud. Nuestra actitud de obediencia es glorificamos a Dios obedeciendo las leyes humanas y obedeciendo a Dios por sobre todas las cosas. Amén. Amén. Sigamos. Me apuro. Llegando entonces a algunos de los saduceos, los cuales niegan haber resurrección, le preguntaban diciendo, Maestro, Moisés nos escribió, si el hermano de alguno muriere teniendo mujer y no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo pues 7 hermanos, y el primero tomó esposa y murió sin hijos, y la tomó el segundo, el cual también murió sin hijos, la tomó el tercero, y así todos los 7, y murieron sin dejar descendencia. Finalmente murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de ellos será mujer, ya que los 7 la tuvieron por mujer? Entonces, respondiendo Jesús les dijo, los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios, al ser hijos de la resurrección. Pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Respondiéndole algunos de los escribas, dijeron, Maestro, bien has dicho, y no osaron más a preguntarle. Quienes se oponen, no hacen distinción entre lo humano y lo celestial. Hermano, es un error para nosotros pensar que la vida en el cielo, hay 2 errores que yo los veo comúnmente. Hay gente que dice, no, es que yo no quiero ir al cielo, pastor. ¿Por qué? Porque en el cielo no hay vino y cerveza, no hay milanesa, no hay coca y frenet. Es una canción del mundo, ¿verdad? Pero ellos están pensando, no, es que yo escuché por ahí que en el cielo no hay sexo, yo no quiero ir al cielo. Hay esa actitud. No, es que parece que en el cielo uno no va a poder enamorar con nadie. No, ¿para qué quiero ir al cielo? Yo no voy a estar con mi lira ahí. Pring, pring, pring. Un error. Pensar que lo humano, material, carnal, tenga algo que ver con lo que vamos a vivir en el cielo. Mire, le quiero dar una pauta. Lo que aquí se valora como una gran seguridad. Todo el mundo compra oro en este tiempo, ¿no es? El oro, y hay que guardar oro, y hay que tener oro, y el oro, y el oro. Bueno, lo que se valora como la máxima fuente de estabilidad económica, en el cielo se pisotea. Las calles son de oro y el mar es de cristal. En el cielo se pisotea. Entonces, hermano, no confunda las cosas. No deje que su corazón perverso le haga confundir las cosas. Estos estaban confundidos respecto de eso. Decían, no hay resurrección. Pues, ¿cómo? A ver, ¿cómo si hay resurrección? A ver, ¿cómo esa mujer va a tener 7 maridos allá? ¿Cómo? Acuérdese. Una cosa es lo carnal, lo terrenal, y otra cosa es lo espiritual y lo celestial. Amén. Son cosas totalmente diferentes. Y Jesús les marca la distinción respecto de eso. Y Jesús les responde 2 cosas. No se puede comparar, no se puede afirmar que lo que vivimos, que lo que vivamos en el cielo es igual a lo que vivimos en esta tierra. Piensa en una cosa, usted que anda pensando, ay, qué aburrida, yo no quiero ir al cielo porque allá no hay sexo. Si Dios regaló algo tan sublime en esta tierra, ¿qué nomás tendrá para nosotros allá? Que no puedo ni imaginar. Pablo dijo, no hay palabras para expresar lo que hay allá. Entonces usted tiene que estar expectante, usted tiene que decir, wow, ¿qué nomás me esperará allá? A eso se refiere cuando el Señor dice, oye, el que no aborrece, padre, madre, mujer o hijo o cosa. Se refiere a eso, hermano. No es que usted tiene que odiar a su familia, es que usted tiene que saber que aunque tiene cosas sublimes en esta tierra, ¿quiénes son papás aquí? ¿Qué tal es ser papá? ¿Qué tal es ser papá? Pregunto. ¿Es lindo o no es lindo? Es sublime, ¿verdad? Es sublime.
¿Qué tal es tener esposa y gozarse con ella? Y ahí hubieron menos respuestas. Hermanos, son cosas sublimes, son cosas que Dios regaló preciosas para esta tierra. Pero si tu vida la centras en eso y no en Dios, vas a estar arraigado a esta tierra y vas a estar confundido. Vas a estar confundido, no vas a saber si, bueno, y ahora no, si voy al cielo no va a ser esta mi mujer. Ah, ¿y cómo voy a vivir yo sin ella? No sé si me dejo entender. Ya este no va a ser mi marido allá. Ay, qué aburrida. Y te vas a confundir. No se puede afirmar que lo que vivamos en el cielo es igual a lo que vivimos en esta tierra. No. Y otra cosa. No hay modo de negar que un día todos los hombres resucitarán. No hay. Escuche, usted va a resucitar, mi hermano. Usted va a resucitar. Y hay dos tipos de resurrección. Una es resurrección para condenación y la otra es resurrección para vida eterna. Por cierto, resurrección para condenación es, te vas a levantar, tu alma va a salir del infierno, se va a juntar con tu carne, le estoy hablando a los pecadores ahorita, los que no están dispuestos a obedecer, se va a juntar con tu carne y vas a revivir. Y en ese estado vas a ser condenado y te van a mandar otra vez al infierno. Esa es resurrección para muerte. Por cierto, no es muerte, porque muerte sería, una persona no siente ni nada. Cuando la Biblia habla de muerte, está hablando de quemarse eternamente, no en el infierno, en un lugar que se llama el lago de fuego. Arde con fuego y azufre. El infierno es la antesala. Ustedes han visto que cuando aquí lo van a meter preso, primero lo llevan a la FELCC, y ahí hay unas celdas, ¿no ve? Y los meten ahí. Pero ese paso es temporal, porque cuando ya son condenados, ¿dónde los mandan? A Palmasola, ¿no ve? Bueno, exactamente lo mismo. Haga de cuenta esto. El infierno es la FELCC. Y el lago de fuego es Palmasola. Por hacer una comparación. Entonces, hermano, quienes resuciten, todos los hombres van a resucitar. Quienes resuciten para condenación se irán cuerpo y alma al infierno. Ahora, quienes resuciten para salvación, vendrá tu alma y se juntará con tu cuerpo será glorificado de inmediato. Ponete, ya está polvo en la tierra. Bueno, esas partículas que son tu cuerpo, teóricamente nadie sabe, están regadas por ahí, puede que haya habido terremotos y se mezclaron, pues el todopoderoso Dios hará que todas esas partículas que fueron tu cuerpo se unan. Y de ser polvo serás nuevamente carne. Y tu cuerpo será glorificado. Y te irás en cuerpo y alma a vivir eternamente con el Señor. Amén. Entonces, Jesús lo que les está mostrando aquí es, no se puede mezclar lo humano con lo celestial. Primero, no se puede mezclar lo terrenal con lo que es de Dios, tampoco se puede mezclar lo humano con lo celestial. Pero en cuanto a lo que los muertos han de resucitar, aún Moisés enseñó Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Versículo 41, entonces le dijo, ¿cómo dicen que el Cristo es hijo de David? Pues el mismo David dice en el libro de los Salmos, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David pues le llama Señor. ¿Cómo entonces es su hijo? ¿Sabe lo que está haciendo? El Señor está 5. Para quienes se oponían, Jesús está mostrando que Él es Dios. Porque aunque le decían hijo de David, Él era 100% hombre, pero era también 100% Dios. Esto es versículo 41. Perdón, 41 hasta el 44. El último y nos vamos.
Y oyéndole todo el pueblo, dijo a sus discípulos: guardaos de los escribas, que gustan de andar con ropas largas y aman las salutaciones en las plazas, y las primeras sillas en las sinagogas, y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. 6. Jesús aconsejó cuidarnos de quienes están en autoridad, pero no viven de acuerdo a quien les dio la autoridad. El problema de los escribas y fariseos era: no queremos pues que Cristo reine, no queremos obedecer y queremos manejar la ley de Dios a nuestra manera. Ese era el problema de ellos. Entonces Jesús les está diciendo: cuídense de eso. Escuche, ¿sabe dónde hay uno de estos y que usted tiene que cuidarse? En su casa. Cuando usted se mire al espejo, cuídese, hay uno de estos. Porque usted, mire, se lo voy a plantear de manera que lo entienda. Usted conoce a Dios. ¿Cuántos de aquí conocen a Dios? ¿Cuántos tienen algo de conocimiento de la palabra de Dios? ¿Cuántos podrían decir sin lugar a dudas: yo jamás me he opuesto a lo que sé de la palabra de Dios? Jamás he dejado de obedecerlo. ¿Usted vio? Nosotros los criticamos a ellos porque ellos eran más abiertos en su actitud, pero quizás nosotros somos peores porque sabemos, conocemos, no queremos obedecer y somos hipócritas, aparentamos que obedecemos. Entonces, la pregunta que yo me debería hacer esta mañana es: ¿no será que yo soy de los que se oponen a Dios? ¿No será que yo soy de los que se oponen al Señor Jesucristo? Si yo descubriese esta mañana que en mí hay actitudes que se oponen al Señor Jesucristo, es muy buena noticia. El Señor me está guiando a arrepentimiento. Pero si yo esta mañana me autoapruebo, es muy mala noticia. Mi corazón está endurecido. Amén. 6 cosas aprendimos hoy. La primera es: se oponen quienes teóricamente tienen autoridad, porque no quieren perder la autoridad. Se oponen los que se oponen porque no quieren obedecer. Se oponen procurando mezclar las cosas para no obedecer, confundiendo, trayendo confusión. Se oponen sin hacer distinción entre lo humano y lo celestial, lo que se vive en la tierra y lo que se va a vivir en el cielo. Y para todos esos que se oponen, Jesús sigue diciendo: yo soy Dios. Te guste o no te guste, yo soy Dios. Y finalmente Jesús aconsejó cuidarnos de quienes están en autoridad, pero no viven de acuerdo a quienes le dio la autoridad. Amén. Cierre su oído, vamos a orar. Señor, gracias por esta mañana, por tu misericordia. Gracias por permitirnos escudriñar un poco más tu palabra. Dios mío, guarda nuestros corazones. Por favor, Señor, ten misericordia de nosotros. Y ayúdanos a no estar engañados, Señor. El engaño de los fariseos era terrible. El creer que se trataba de ellos, el estar centrado en ellos, era terrible, Señor. Les hacía daño. Y ellos pensaban que estaban prevaleciendo. Aun cuando mataron a tu hijo, pensaron que estaban prevaleciendo. Señor, ten misericordia de nosotros. Ten misericordia de nosotros, Señor. Que tu amor en nuestros corazones no mengüe. Y que la actitud que tengamos sea de obediencia a ti, a las autoridades, a tu palabra, Señor. Y que caminemos por este mundo haciendo una perfecta distinción, sabiendo que aunque militamos en este mundo, somos ciudadanos del cielo. Y que vivamos expectantes de lo que vamos a vivir contigo en la eternidad, Señor, y que eso nos ayude a vivir correctamente en esta tierra. Señor, perdona por todas las veces que nos hemos opuesto a tu palabra y perdona por todas las veces que hemos querido torcer tu palabra para salirnos con la nuestra. Dios mío, venimos delante de ti esta mañana arrepentidos y te pedimos, Señor, que nos perdones y que nos restaures a la postura correcta delante de ti. Señor, quiero pedirte por Carlos Pedraza, por Pura Pedraza. Señor, pon tu mano en ellos y sánalos, Señor, a ambos.
Y Padre, también quiero pedirte y sácalos de los problemas en los que ellos están ahora. Y Señor, también quiero pedirte por mi hermano Elpidio Amancio. Te doy gracias porque, Señor, está cada día mejor. Nos gozamos en ello. Y Señor, te doy gracias por mi hermana María Selva. Tú eres su refugio, su escondedero. Está firme en ti. Gracias por ello. Señor, ten misericordia de su familia. Te doy gracias por mi hermana Silvana Alberti. Contenta, gozosa, Señor, entendiéndote, aprendiéndote, descubriendo cada día cosas nuevas de ti y gozándose en ellas, Señor. Padre, bendice a nuestra hermana Silvana, bendice a su familia, Señor, ordena la familia de sus hijas, de sus hijos, Señor, y Padre, sea tu nombre exaltado en esa casa. Señor, también te quiero pedir por mi hermana Ana Cadario y toda su casa, por mi hermana Nancy Justiniano y toda su casa. Señor, quiero pedirte también por mi hermana, la hijita de mi hermano Mikey y mi hermana Fabiola. Glorifícate en esa bebé, termina de restaurarla, Señor. Y Padre, muchas gracias porque tenemos un Dios a quien acudir. Señor, clamo por Pablo James, clamo por Jeff Mills, clamo por Javier Solís. Señor, te suplico que los guíes siempre a toda verdad. Te doy gracias por el pastor Elías y la hermana Nilsa. Bendícelos, Señor. Ahora que están apartados, que el pastor Elías está aquí y la hermana Nilsa está en San Pablo. Señor, sea tu gracia y misericordia, Señor, manteniéndolos firmes a ambos, Señor, que no están acostumbrados a vivir lejos el uno del otro. Padre, glorifícate, bendice, Señor, el viaje que está preparando el pastor Elías. Y Señor, a ti sea toda gloria, toda honra, toda alabanza, y te la damos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.